Podcast. Lo mejor está por escuchar. Ana, Carmen, ¿tú crees que tú y yo alcanzamos hoy tan altas cotas de alegría y de arrebato como debieron sentir? Aquí hay muchos nombres. María de Cristo, Catalina de Jesús, María de Jesús, Lucía de San José, Catalina Evangelista, María de San Pablo y María Antonia del Espíritu Santo, porque no falte ni una, cuando el 17 de febrero de 1585 fundaron el primer Carmelo descalzo femenino de Málaga. Creo, Carmen, que rozamos con las yemas de los dedos la alegría que sintió Fray Juan de la Cruz cuando, estando en Málaga en 1585, tuvo noticia de que Ana Pacheco, una malagueña aristócrata, especuladora y rentista, porque todo lo que te está pasando a ti ya le pasó a alguien en los siglos XVI y XVII, decidía donar sus migajas inmobiliarias a las carmelitas para fundar el primer convento de carmelitas descalzas de Málaga, inaugurado el 17 de febrero de 1585. Tal y como está la situación inmobiliaria en Málaga, que de pronto se aparezca un aristócrata a regalarte un piso, pues es una alegría muy inconmensurable, pero hoy casi la igualamos. Y es que, ¿cómo no vamos a estar perdiditas de emoción si estamos en la térmica de Málaga, acogidas en los dulcísimos brazos de Sara Torres, que es la flautista de Amelín de las lesbianas, que nos ha invitado a participar con un episodio en torno a las eróticas del sacrificio. ¿Puede haber cosa más de sueño? ¿Puede haber, Ana, mayor gozo cumplido? Absolutamente no. Ni siquiera si las madres carmelitas de Ronda nos dejaran dormir haciendo la cucharita con el relicario que custodia la mano izquierda de Santa Teresa. Ni siquiera. Primera mención. De Santa Teresa, estaríamos nosotras en una ensoñación más gozosa que aquí, arrulladas por el safismo siempre desmedido de nuestra querida Sara Torres. Claro que no. Y más aún todavía, teniendo a todas nuestras siervitas del barroco malagueñas aquí, que muchas de ellas se quedaron en un primer sobresalto sin entrada, pero se encomendaron todas a Santa Teresa. Segunda mención. Hasta que la buena gente de la térmica iluminada pues decidió mover el evento al patio para aumentar el aforo, sosegar el fomo y el tormento de las que se habían quedado fuera. Eso. A ver, habéis pasado tanto vaivén emocional con este directo que os merecéis muchísimo una gorra de tota pulcra. Por eso, aunque los andamiajes del merchandising y del e-commerce... Estos anglicismos sí que son... los odiamos. Eso claro, está todavía todo esto en construcción. Hemos traído aquí dos gorras. Hay tres, pero una es para Sara. Hemos traído dos gorras, reliquias dadas de nuestra mano y de las de nuestra maravillosa diseñadora María Lempica, que daremos hoy a las primeras devotas del anacronismo estratégico, que llegado el momento... O sea, tenéis que estar súper atentas, el episodio es densísimo, que llegado el momento acierten el nombre de la monja de la que estamos hablando. No sabemos muy bien, sí, el cuadernito de monjas fresco, no sabemos muy bien cómo vamos a gestionar el momento tómbola con nuestra falta legendaria de desparpajo, pero pase lo que pase, la intención es buena. Claro, o sea, ahora ya feriantes del barroco, que es otro camino inesperado de la agónica travesía por el doctorado. Pero Carmen, Ana, no perdamos nuestro atávico asidero de la cordura y del bienestar que has comido hoy. A ver, he ido a ver a mi abuela, porque aprovechando que venía a Málaga, he cogido un autobús de 2 horas ayer y he amanecido hoy en Almuñécar y he comido un espeto de sardinas, increíble, la verdad, muy rico, migas y calamares fritos. Mira, he comido muy Carmen, bien. ¿Tú qué has comido? Yo he comido de primero... Es que hemos ido a comer y he tenido que sortear el gluten, como siempre. Entonces he comido una ensalada, merluza a la plancha con unos pimientos asados y arroz con leche. Ay, mira. Estoy muy satisfecha. Hoy genuinamente no sabíamos que había comido la otra. A ver, hemos comido delicioso, eso siempre es motivo de jolgorio, pero debemos confesar que lo único que lastra nuestra absoluta felicidad ahora mismo es no haber orquestado esto de alguna manera para caer por aquí en lugar de un 5 de junio
esperar un par de semanillas y estar aquí el 18 de junio para así coincidir con la celebración de los santos patronos y mártires de Málaga, San Ciriaco y Santa Paula. Casi. Pero... No les fue bien a Ciriaco y a Paula. Eran dos jóvenes fervorosos cristianos, un poco excesivos, como de Jornada Mundial de la Juventud, que eso nunca es buena idea, que se negaron a renunciar a su fe y el 18 de junio del año 303 fueron apresados, atados a 2 árboles en la ribera del río Guadalmedina y lapidados. En 1490 los reyes católicos, otros seres deleznables, los designaron patronos de la ciudad. A ver, aseguraba Francisco de Padilla en una lectura de Playa de 1605, que era la historia eclesiástica de España. Él aseguraba haberse visto muchas veces, en diversos tiempos y por diversas personas, ciertas luces, hay como muy poca claridad, diversas personas, ciertos lugares, bueno, en la dicha Guadalmedina, por donde se presume estar los cuerpos de estos santos mártires en ella o muy cerca. O sea, si alguna vez, por favor, veis unas lucecitas inexplicables paseando cerca del Guadalmedina, que nadie se espante porque son solo Paula y Ciriaco saludando. Diciendo un momento, hola. A ver, es una lástima que no vayamos a hablar el resto del episodio de Paula y de Ciriaco, estos hispano-romanos de la JMJ. Si alguna vez, de hecho, nos pilláis haciendo un episodio íntegro de alguien que vivió en el siglo IV, pues entonces será el momento de @policía, porque no vamos a hacer eso. Vamos a hablar de otra mártir que no es ni Santa Águeda, ni Santa Lucía, ni Santa Inés, y tampoco penséis que vamos a daros a todas lo que estáis deseando, que es la fantasía de armadura Butch de Juana de Arco. No. Nuestra mártir, que sepamos, no pisó Málaga en su vida, pero sí tuvo mucha serendipia barroca con las fechas, porque nació un 2 de enero. Súper Capricornio. Mucho. Ya veréis. Y murió también un 2 de enero, 48 años después. Ella es, quedaos con el nombre, Luisa de Carvajal y Mendoza. A ver, Luisa de Carvajal y Mendoza, que no os asusten esos apellidos de poseer un patrimonio inagotable de pisos turísticos y kilométricas de esas, porque os juramos, tenéis que tener paciencia, os juramos que cuando salgáis de aquí no vais a parar hasta saberlo todo sobre Luisa de Carvajal y Mendoza, enemiga acérrima de las gallinas protestantes, militante de la erótica del sacrificio, activista de la carne martirizada. A ver, Ana, no quiero ser yo puntillosa con nosotras mismas, porque bastante tenemos encima, pero yo creo que esos 3 sintagmas no sé si describen acertadamente, no sé si le hacen justicia a Luisa, y quizá deberíamos acudir a un jesuita, ventrilocuar a un jesuita. A ver, todo en el barroco y en general se esclarece usurpándole la voz a un jesuita. Vamos allá. Venga. Juan Padilla, de la Compañía de Jesús, decía en el sermón fúnebre que dedicó a Luisa de Carvajal para el Seminario de Alumnos Ingleses de San Gregorio de Sevilla, que después de cocido este pensamiento suyo en su corazón por espacio de muchos años, envía a Dios a Flandes, a Luisa, de Flandes al último puerto de Francia, de aquí al primero de Inglaterra y de este a Londres. Aprende la lengua inglesa, entiéndela, escríbela, háblala, visita cárceles, consuela encarcelados, socorre a gente afligida y necesitada, anima y esfuerza a católicos, confunde a herejes, reduce a otros a nuestra santa fe, sirve a sacerdotes, edifica a religiosos, confiesa a Cristo Jesús y a su iglesia en tribunales, admira y pone espanto a jueces inicuos. Préndenla, sale de la cárcel con mayores aceros y con mayor celo de la fe. Vuélvenla a prender, arrincónanla, maltrátanla, del maltratamiento y penosa carcelería adolece de muerte y muere de puro contento y risa de haber padecido por su creador. Esta es Luisa. Si creíais que vuestro Erasmus sorteando la mugre en cualquier apartamento lleno de moqueta de Londres o soportando el crimen imposible de cualquier insulsa ciudad holandesa había sido movidito, olvidaos, porque ha llegado Luisa para desmontarlo todo. Bienvenidas, amigas, a esta experiencia inmersiva en el Study Abroad martirológico de Luisa de Carvajal. Humores desajustados, infancias tormentosas, penitencias sensuales, triquiñuelas diplomáticas, lecturas obsesivas, alteraciones del orden público, cuerpos desmembrados, que también hay, y mucha cabezonería. Y bastante fobia a las gallinas protestantes. Las hijas de Felipe,
un podcast de Ana Garriga y Carmen Urbita, producido por Podium Podcast. Todo lo que te está pasando a ti ya le pasó a alguien en los siglos XVI y XVII. Queremos morir mártires. Luisa de Carvajal. Ana, Carmen, a ver, no sé si recordarás o habrás olvidado que en enero de este mismo año tuvimos la suficiente falta de self-awareness como para atrevernos, en un directo además en el Petit Palais de París, acogidas por el Instituto Cervantes, nos atrevimos a describir el martirio de San Mauricio, pintado por el Greco, como una escena de cruising martirológico. ¿cómo olvidarlo? Pero peor aún, tuvimos el cuajo de decir lo mismo en Toledo, en el mismísimo Museo del Greco, Sí. ante la mirada perpleja de aquellas pobres funcionarias de museo. Sí. En concreto, me cito a mí misma, dije: el cuadro es de verdad una cosa bastante obscena. Siempre me ha parecido una escena de cruising, todos esos hombres agolpados con cuerpos esculturales gestionando la vez. Una sesión de cruising, eso sí, súper consentida. Recuerdo la cara de la conservadora que acababa de sacar su plaza ahí, pensando, adiós, una semana y ya. Pero dijiste eso con muchísima razón, por otro lado, y también contamos aquel día que a Felipe II el cuadro le horrorizó. No sabemos si él también lo interpretó como un cruising martirológico. Y me juego mi corta uñas a que sí. Seguramente sí, pero lo que seguro que no pudo gustarle es que el Greco se recreara en reflejar, precisamente en lugar del martirio, el momento previo en que San Mauricio convence a sus compañeros de la legión tebana, es que es muy cruising, de que no hagan sacrificios a los dioses romanos. Él recrea, sobre todo, da protagonismo al momento en que los está persuadiendo de que es mejor, sencillamente, morir a manos del emperador Maximiano. A ver, para Felipe II, como para cualquier criaturilla postridentina, para que una pintura hiciera justicia a cualquier martirio, debía dejarse de preparaciones a la muerte y charlas premartirológicas y centrarse en representar sus buenas dosis de agonía, sus vejaciones a la cruz, su muerte en la hoguera y, si era posible, pues unas buenas llagas infectadas de gusanos. Sin gore no hay martirio, eso es así. Pero ¿qué es exactamente el martirio? Porque parecerá una tontería, pero hace falta aclararlo para que nadie se confunda y tache de martirio la agonía por el ghosting al que le está sometiendo su ex, el padecimiento de tener que sonreír a tu jefe todos los días o la angustia desasosegante de no tener todavía tu gorra tota pulcra. No. Todo esto conlleva, es verdad, un malestar muy lacerante, pero no computa como martirio. Porque desde la óptica eclesiástica, amigas, el martirio es el mayor testimonio que existe de fortaleza de la fe, una gracia alcanzada solo por aquellas y aquellos que mueren y no de un fidei, es decir, por quienes prefieren sacrificarse y ser asesinados a manos de odiadores de la fe antes que claudicar y negar su confesión, como San Ciriaco y Santa Paula, que eligieron ser atados a unos árboles y apedreados hasta morir antes que renunciar a su fe. O como el apóstol San Pablo. Es que de pronto el apóstol San Pablo. Pero el apóstol San Pablo, que fue decapitado por los romanos bajo el emperador Nerón, y desde ese momento fue madurando una teología del martirio que veía en la muerte violenta a manos de enemigos de la fe una dulcísima manera de participar en la muerte de Cristo. Por eso, en su epístola a los colosenses, que seguro que tenéis muy fresca, San Pablo les dice: completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, en favor de su cuerpo. Todo al final, de alguna manera, acaba sonando un poco a cruising, de alguna Eso es así, forma. en el martirio, y también hablamos muchísimo de cruising, nosotras deberíamos llegar al fondo de esto, o sea, llegar al fondo de este asunto. Pero la verdad es que en el culto a los mártires de nuestros siglos más favoritos hay tanto homoerotismo como la había en el culto a los héroes y gladiadores romanos, o como hoy sigue habiendo en el culto, no sé, como a los futbolistas. De hecho, mucha bibliografía martirológica sostiene que el culto a los mártires de la Iglesia primitiva fue una prolongación del culto a los romanos, que los romanos profesaban a sus héroes, y que por eso se pone
mucho énfasis en esa cosa tan como de Llados, que es la resiliencia. Me cuesta mucho esta palabra porque nunca la uso, por suerte. En la victoria y en el triunfalismo de los mártires al soportar las torturas hasta la muerte como si se tratara de un deporte olímpico. Claro. Y sí, la cultura martirial de nuestros siglos más favoritos estaba tan empapada de esa épica, es porque el martirio funcionaba muy bien como herramienta propagandística de las ansias expansionistas del imperio. Toda esta fiebre martirológica que invadió las imprentas del momento con relatos sobre misioneros que morían todos de las formas más escabrosas en los puntos más recónditos del planeta y sirvieron para sellar en el imaginario de criaturillas como nuestra Luisa de Carvajal el convencimiento de que el martirio era tanto un asunto de fe como de geopolítica. Claro, a ver, nos estamos poniendo, lo sabemos, un poquito profesorales, pero el tema lo merece. El historiador Alejandro Cañeque identifica 4 grandes fronteras martiriales en la monarquía hispánica, que nos las vamos a aprender todas. Os las tenéis que aprender porque luego Claro. venís a otro directo y os preguntamos cuál es la segunda frontera martirial. Y ahora hay También una tómbola, ahora porra. hacemos tómbola las hijas de Felipe. La primera de todas fue la frontera de la herejía en Inglaterra. La corona española, empeñada en combatir a los protestantes mohosos, pues empieza a apoyar la creación de colegios jesuitas en Valladolid, Sevilla y otras ciudades para educar a seminaristas ingleses con la idea de que luego regresaran a Inglaterra a intentar reconvertir la isla al catolicismo siempre desde la clandestinidad. O sea, que era también un Erasmus bastante raro el de estos ingleses en Sevilla y Valladolid, porque eran escuelitas de mártires. Esta frontera martirial inglesa está muy presente en España porque a partir de 1580, justo en la adolescencia de Luisa de Carvajal, que era muy impresionable ella además, empiezan a circular estas historias de los jesuitas mártires en Inglaterra. En 1581, Luisa se quedó prendada de una carta de Bernardino de Mendoza, que era el representante de Felipe II en Inglaterra, y era una carta que circulaba de mano en mano por España y que contaba con un detallismo espeluznante el martirio del padre Champion, que fue el primer jesuita de Inglaterra. Y luego en el 95 se obsesionó también ella con la noticia del suplicio de otro jesuita, Enrique Valpolo lo llamaba Luisa. Ella lo llama Valpolo, que él había pasado por el colegio jesuita de Valladolid antes y se habían conocido y él acabó ahorcado, arrastrado, descuartizado en Londres. Mira que te pueden pasar cosas malas en Londres, pero... Y para Luisa, todos estos relatos de torturas, de desmembramientos y ríos de sangre eran de ultimate, lectura de playa, o sea, a ella le encantaba. Hay una carta en 1601 a una amiga en la que ella le cuenta que acaba de leer el relato del martirio de un tal padre Esprat que había pertenecido al seminario de Sevilla. Y de los tormentos que leyó sobre los últimos días de este jesuita, escribe: «Heme holgado con él entrañadamente, como lo hará siempre mi alma con tales nuevas». Era una absoluta fanática del martirio, pero ¿cómo no iba a serlo si en cuanto te descuidabas te veías con un relato de un martirio en la mano? Además, llevamos una frontera martiriológica. Además de la frontera martiriológica inglesa, estaba la frontera de la infidelidad en el Mediterráneo con todos esos relatos de cautiverio. Y estaba también la frontera de la evangelización americana, pero allí quienes evangelizaban eran los franciscanos. Todo esto, de verdad, va a llegar a Luisa. Eran los franciscanos que pues, no tenían un empeño martirial tan acuciado como los jesuitas, que ya sabéis, si habéis venido hasta aquí, que eran los líderes del showbiz contrarreformista. La frontera martirial, que sí fue territorio jesuítico por excelencia y que además fue representada y relatada hasta el delirio, fue la de los mártires de Japón. A Luisa, esto nos da mucha pena, ya le pilló un poco tarde esta frontera porque Japón se convierte en el locus maritial por excelencia justo cuando nuestra Luisa de Carvajal y Mendoza se muere. A mí esto de verdad me da pena Nos desconsuela. genuina, porque a ella le encantaba devorar estos relatos y se quedó sin los relatos japoneses. Le habrían encantado. El más presente de estos relatos japoneses que ella se perdió era sobre el martirio que tuvo lugar en Nagasaki en 1597, cuando fueron crucificados y alanceados los jesuitas, que vamos a pronunciar sus nombres. Estamos arriesgando hoy. Juan de Gotó, Diego Quisay y Pablo Miki, que fueron beatificados luego por Urbano VIII en 1627 y canonizados por fin en 1862 por Pío IX. Por fin, como si tuvieras... Luego, cuando hicimos un directo en Santiago y vimos figuritas diminutas de ellos y nos dio mucha ilusión, sí, la verdad. Pero bueno, a partir de los martirios de estos jesuitas se gestó una iconografía martirológica muy irresistible, la verdad. O sea, era difícil no sucumbir. Pero ¿sabes qué? Dime.
A pesar de todo mi entusiasmo jesuita, que es mucho, no puedo dejar de sentir que esta gestación iconográfica cometió injusticias, la verdad, porque entre aquellos jesuitas de Nagasaki había más gente, ellos no estaban solos, había allí muchos franciscanos, muchos laicos también, porque entre 1617 y 1632 murieron en Japón por cabezonería misionera 205 mártires. A ver, me encanta que, siento como que cada día reptamos por terrenos más pantanosos en este rinconcito terapéutico, pero os lo tenéis que perdonar. A ver, hacer justicia a los martirios japoneses de otras órdenes, yo creo, Carmen, que no desmerece tu entusiasmo jesuita. De hecho, para contrarrestar el inmenso peso martirológico jesuita, creo que debemos dar voz, fíjate, al martirio del agustino, Fray Bartolomé Gutiérrez, que fue martirizado en Japón en 1632. Su dolorosísimo final lo cuenta Fray Martín Claver en un libro titulado El admirable y excelente martirio en el reino de Japón de los benditos padres Fray Bartolomé Gutiérrez, Fray Francisco de Gracia y Fray Tomás de San Agustín, pues otra lecturita de playa que Luisa no pudo leer porque se publicó en 1638, pero nosotras no dudamos ni un poquito de que le habría encantado. Y lo hemos leído y seguimos, un poquito todavía cuerdas, lo poco que nos queda, pero en realidad es bastante interesante a quién no le iba a chiflar el relato de cómo los japoneses detenían a los misioneros católicos que vivían en la clandestinidad, los llevaban a las fuentes del monte Unzen, o monte del infierno, como lo llamaba, porque había un agua que emanaba a temperaturas de más de 70 grados, les rociaban el cuerpo durante horas con ese agua, lentamente, y luego los sumergían completamente en el agua si no renegaban de Dios. Y a los agustinos, igual que a los jesuitas, nada les gustaba más que textualizar después todo este proceso. Así te lo cuenta Fray Martín Claver con bastante parsimonia. Dice, será este sitio del espacio de una era de trigo. En él hierve agua envuelta en azufre, con tanto ímpetu que sube en alto más de una vara, haciendo un estruendo como un escarceo de agua que corre con notable furia. Esta es tal esta infernal fuente que en echando en ella algún cristiano o muchos juntos, como por veces tienen hecho, en un momento aparecen los huesos limpios. Cuando el hervor los hunde entre sus olas, no vuelven a salir ni a aparecer más, porque los consume y deshace su ardiente fuerza y fuego abrasador. Y el primer tormento del agustino Fray Bartolomé Gutiérrez lo describen así. Al echar el primer vaso, toda la chusma de los sayones y gentiles, por más espantarlos, gritaban diciendo «Reniega, reniega, reniega», y con esto echaban el segundo vaso diciendo siempre lo mismo, ofreciendo los abrasados mártires aquel dolor con aquellos oprobios, por lo que nuestro Redentor pasó por asegurar el premio del mérito de las penas que al presente padecían. Fue el primer tormento tan riguroso que con el primer vaso de aquella agua infernal se les abrieron las espaldas de par en par, hechas rajas por muchas partes. Luego, para que no murieran pronto y el padecimiento durase más, el gobernador enviaba de Nagasaki un médico que les curase las llagas que de día y de noche les afligían con un perpetuo dolor, porque los gusanos que criaban les roían y despedazaban las carnes con increíble pena y mayor sufrimiento y paciencia. A ver, llegadas a este punto, os estaréis preguntando... ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Es parte del encanto, ¿verdad? ¿Y qué tipo de persona era Luisa de Carvajal para leer este tipo de textos y luego escribir una carta a su amiga y decirle «Heme holgado entrañadamente, como lo haré siempre mi alma con tales nuevas»? Era una persona bastante fuerte, pero pensad que estos relatos martirológicos no todo en ellos era siempre tan asombrosamente macabro. O sea, un poco sí, pero tampoco siempre. Y no todo, al menos no todo el rato, era un canto a la épica y al triunfalismo y a esa resiliencia del mártir que nos cuesta tanto pronunciar, aunque también hay momentos en los que Martín Claver no se cansa de decir, pues sus caballeros de Cristo habían de alcanzar la última victoria, los fuertes guerreros los llama, habla de que van al martirio a las justas reales y a campo de la feliz contienda. O sea, hay épica, pero en relatos como los que devoraba Luisa también hay una apología estridente y celebratoria de la entrega. Hay un elogio desatado a la dulzura de la entrega. Nuestros doloridos presos, abiertas las carnes, faltos de ropa, desmantelados los 3 lienzos de la prisión, sin comida ni piedad en las guardas, ¿cuáles estarían? ¿Qué dolores no pasarían? Se regalaba el espíritu con el manjar del más encendido efecto que buscar podían del amor de nuestro Dios. Abrasados sus corazones en él,
todo les era suave, todo dulce, todo tan apacible que el frío destemplado y cruel, primavera más hermosa juzgaban. El desabrigo erizado y duro, felpas y martas amorosas eran. La humedad que llenaba de achaques sus cuerpos estimaban por más regalado favor, que a quien padece por Cristo todo le es sabroso y dulce. A ver, los relatos martirológicos nunca los escriben los mártires, eso también hay que decirlo, pero no sé qué pensarían ellos. Pero, aunque ahora os cueste creerlo, nos cueste a todas creerlo, de verdad que de la mano de Luisa de Carvajal vamos a indagar en el reverso lento, dulce y hasta erótico del martirio, porque Luisa no era, amigas, una gladiadora de cuerpo escultural capaz de soportar las vejaciones, los vertidos de azufre sobre las llagas o el potro de tortura con resiliencia y gracia olímpicas. Luisa en realidad solo era una señora de nariz muy prominente, ojos grandes, luego la buscáis, enmarcados como en unas cejas y unas ojeras oscurísimas, que pensaba 24/7 en sus mártires y que convirtió su vida entera en una espera militante del martirio. Pero vamos por partes, Ana. ¿Cómo resumirías la vida de Luisa de Carvajal? A ver, diría que Luisa era una pija que nació en Cáceres en 1566 y por cosas de la vida acabó creciendo al cuidado de unos familiares espeluznantes en Pamplona. No quiso casarse porque, en sus propias palabras, fui muy seca y huraña con mi contrario sexo, propiedad con que parecía haber nacido. Pero tampoco quiso profesar en ninguna orden religiosa porque le producía bastante urticaria la clausura. Se pasó la vida, como muchas, queriendo ser jesuita, y donó todos sus bienes a la Compañía de Jesús antes de hacer voto de pobreza en 1593, de obediencia en 1595 y, extra, voto de martirio en 1598. Y diréis, cuando uno hace voto de martirio, ¿qué es lo primero que se lanza a hacer? ¿Se incrusta cristales en la planta de los pies y se pone a caminar descalza hasta Roma? No. Hace algo muchísimo peor. Se muda a Londres. Allí se marchó Luisa un 24 de enero de 1605 a meterse en el cogollito de las guerras de religión para fundar una congregación femenina católica y alentar a los perseguidos católicos ingleses en su fe y animarlos, como San Mauricio a la Legión tebana, a morir y gozar de sus tormentos antes que claudicar. Luisa de Carvajal era problemas. Muchos problemas. Todo el mundo intentó que abandonara Inglaterra, pero ella resistió con la cabezonería del mártir y allí en Londres murió un triste 2 de enero de 1614. Triste para nosotras porque Luisa estaba por fin cumpliendo lo que había prometido en 1598 con su voto de martirio. Todo esto era la introducción al episodio. Vamos a escrutar. El otro día alguien nos decía, podréis probar a hacer un episodio un día que solo fuera introducción, solo fuera como Yo creo building que up. Vamos camino. Vamos camino. Sí. Vamos a escrutar la vida, los escritos y las lecturas de Luisa de Carvajal hasta intentar descifrar por qué una chica nacida en Cáceres en 1566 con la vida resuelta elige la vía martirológica londinense, pero antes que sea ella misma la que hable. Carmen, Ana. ¿Tú quieres ser ventrílocua de Luisa en el momento en el que confirma su vocación de mártir? Por supuesto que sí. Yo, Luisa de Carvajal, lo más firmemente que puedo, con estrecho voto, prometo a Dios nuestro Señor que procuraré, cuanto me sea posible, buscar todas aquellas ocasiones de martirio que no sean repugnantes a la ley de Dios, y que siempre que yo hallare oportunidad semejante, haré rostro a todo género de muerte, tormentos y riguridad, sin volver las espaldas en ningún modo ni rehusarlo por ninguna vía, y que cada y cuando me viere en ocasión tan venturosa, me ofreceré sin ser buscada. Es muy bonito eso, sin ser buscada. Carmen, Ana. hay una cosa a la que a veces a mí se me desvía el pensamiento y me produce muchísima tristeza. Yo sé que es quizá no haberte podido acercar a olisquear el cuerpo incorrupto de Santa Teresa. Tercera mención. Y saber que vas a morir sin hacerlo. Es algo incluso peor. Peor que eso, que ningún inquisidor morboso, esto nos da mucha pena, que ningún inquisidor morboso decidiera conservar alguno, aunque solo fuera uno, de los muchos instrumentos que Catalina de Ledesma e Inés de Santa Cruz, o sea, las cañitas,
que no lo conservara para que nosotras ahora pudiéramos reconstruir materialmente una verdadera arqueología del deseo lésbico. Arqueología del deseo lésbico, se nota muchísimo que estamos bajo el influjo de Sara Torres hoy aquí. A ver, estas dos cosas, los dildos de las cañitas perdidos y el cuerpo incorrupto de Santa Teresa, me dan muchísima pena. Claro. Pero me da bastante más pena que no haber podido disfrutar juntas de nuestro primer visionado de The L Word. La verdad, sí. Eso es una tragedia, tienes toda la razón, porque seguir descubriendo poco a poco, temporada tras temporada, cómo hay siempre una lesbiana que pivota en el centro de todas las células lésbicas, que aglutina todas las conexiones, que es diacrónica y a veces también sincrónicamente la amiga y amante de todas. No poder descubrir eso juntas. Toda esa tristeza de no haber podido hacer la exégesis de The L Word juntas se me quita cuando recuerdo aquel día hace años en el que devoramos juntas en nuestras casitas de Rhode Island, que parecían casitas de muñecas, el epistolario de Luisa de Carvajal y Mendoza. Y a medida que pasábamos las páginas, descubríamos que Luisa había sido esa aglutinadora de vínculos, pero en vez de serlo de las lesbianas de Los Ángeles de los early 2000, lo había sido de todas nuestras chaladitas favoritas de la Contrarreforma. Luisa era amiga de todas. Eso es verdad. Y lo creáis o no, ese epistolario de Luisa de Carvajal fue nuestra educación sentimental para sortear las toxicidades amistosas. Y mirad qué bien nos va. Nos ayudó mucho. Luisa era la BFF, mejor amiga inseparable de la carmelita descalza Ana de Jesús, la carmelita de Bruselas, que recordaréis todas que estaba hechizada. Espera. A ver, es muy difícil esta. No lo digas, este es momento gorra. A ver, amigas de Málaga. Esto es un poco difícil. De hecho, hemos reconocido antes que quizá nosotras lo habríamos fallado también. Pero, ¿quién era la carmelita descalza con la que Ana de Jesús estaba tan hechizada como para mantener una larga y amorosa relación a distancia epistolar? Ahora, si alguna lo sabe, que chille su nombre. Hay una persona tapándose la cara. Casi lo sabes, pero no. No. ¿Sí? Sí. Sí. Beatriz, sí. Válido. La gorra para ti. Ven. Beatriz de la Concepción. Nos ha valido muchísimo. O sea, era muy difícil este. Era complicadísimo. O sea que enhorabuena, ilustre. de verdad. La primera gorra. Tota pulcra. Pues vale. Era dificilísimo, la verdad. O sea, yo creo que en un día con migraña o una mala resaca, no te digo yo que Beatriz de la Concepción era sí. el crush perpetuo de Ana de Jesús. Pues nuestra Luisa Carvajal era intimísima amiga de Ana de Jesús. Era también muy inseparable de Isabel Clara Eugenia, es decir, de Ana. Exacto. También de Mariana de San José, la Agustina Recoleta, priora del prestigiosísimo Monasterio de la Encarnación de Madrid. Y luego, por supuesto, era muy amiga de Magdalena de San Jerónimo, era con la que más cartas escribía. Magdalena de San Jerónimo, os acordaréis, era aquella mujer bastante espeluznante en realidad, que se inventó un proyecto carcelario para mujeres desviadas, que dejó esbozado además en un libro titulado Razón y forma de la galera y casa real que el rey nuestro señor manda hacer en estos reinos para castigo de las mujeres vagantes y ladronas, alcahuetas, hechiceras y otras semejantes. Es muy recomendable, la verdad, también esta lectura. Le dedicamos a ella, a Magdalena, un episodio que se llamaba Carceleras y encarceladas, mujer contra mujeres. Lo podéis revisitar. No sé si lo pueden revisitar porque es un episodio que deberíamos regrabar porque es de la era precaria de las hijas de Felipe y solo se escucha a Carmen hablar, como que mis intervenciones no pudimos grabarlas. Pasó una cosa muy rara. Si tienes Android, puedes escucharnos a las dos y si tienes Apple, solo me escuchas a mí. Esto pasó. Y lo dejamos pasar y lo seguimos, dejamos y aquí ahí. hemos llegado. Sí. Todas esas mujeres y alguna otra constituían la familia elegida que Luisa, nuestra heroína fanática del catolicismo, construyó para paliar el desarraigo familiar que había experimentado desde su más tierna infancia, o eso queremos pensar nosotras. Todo en la vida de Luisa, amigas, como en la vida de todas, en realidad es el resultado de los traumas experimentados en la temprana infancia. Eso es Pues así. Luisa era
como todas Claro. nosotras. Luisa había nacido en Jaraicejo, Cáceres, en una familia de altísimo pedigrí aristocrático. Al quedarse huérfana con 6 años, la enviaron a vivir con una tía abuela materna, María Chacón, institutriz de las hijas de Felipe II. Entre 1572 y 1574 vivió en las Descalzas Reales bajo el influjo de Todas a contener la respiración ahora mismo. Juana de Austria. Es que me pongo nerviosa cada vez que dice el nombre de Juana de Austria. Qué guapa. Piel de gallina. Juana de Austria sí que es la dulzura y el riesgo. Claro. En aquellos años, Luisa recibiría una educación excelsa, por supuesto, y forjaría su amistad con Isabel Clara Eugenia, pero a diferencia de las infantas, Luisa se vería enseguida sometida a unas prácticas de piedad, por llamarlo de alguna manera, bastante abusivas, bajo el tutelaje de una criada, querida de la familia, llamada, no perdáis el nombre de vista tampoco, Isabel de Ayllón. En su autobiografía, Luisa recuerda muy vívidamente los inicios de este camino penitencial. Cuenta: amaba muchísimo a Ayllón, mi aya, sin embargo, de la aspereza de condición que mostraba en gobernarme, y no podía sufrir estar ni un día sin ella. Parece que conocía lo que me importaba, cuanto ella hacía por enderezarme a virtud y destruir lo que puede impedirla. Si se murmuraba de su rigor, me entristecía y la defendía siempre. Y cuando más me apretaba, lo que más yo hacía era congojarme un poco y decir que creía que Ayllón me quería comer viva. Sentía bravamente que me azotase, por lo que tocaba la honra, y como se entendiese, cualquiera dolor sufriera de buena gana. A ver, hay muy poco espacio para el guiño risueño en todo lo que tenga que ver con Isabel de Ayllón, que era una especie de Agatha Trunchbull de la Contrarreforma. Sí, es una relación complejísima. Luego, en 1576, muere la tía abuela de Luisa y su custodia pasa a manos de su tío, Francisco Hurtado de Mendoza, que era marqués de Almazán. Entonces abandona la corte y se va a vivir a Pamplona, pero Isabel de Ayllón, esta mujer que estaba tan empeñada en educarla así, se fue con ella. La tía la persiguió hasta Pamplona. Y da mucha lástima porque en su autobiografía Luisa se esmera en recordar el shock que sentían sus primas al ver el maltrato cotidiano que ella recibía, además de buena gana. Cuenta: si me hallaba en cosa contraria a su deseo, el deseo de Isabel, lo pagaban mis brazos, de manera que los traía llenos de cardenales y señales grandísimas, que después que pasé de muy pequeñita no me azotaba, y así me decía: ya no la tengo de gobernar por vía de azotas, que es cosa de las niñas. Procuraba yo no supiesen el rigor que usaba conmigo nadie de casa, ni las otras niñas que en ella había, porque aun solo lo que se veía, que era lo menos, tomaba muy mal la marquesa, y la gente moza decía que era cautiverio, y para qué sufría aquellos rigores y penalidades de mi criada, ni la obedecía, siendo yo su señora. Isabel de Ayllón, este ser deleznable, estaba también súper obsesionada con que Luisa no se masturbara e intenta disciplinar en todo momento su higiene postural en la cama durante toda la infancia y adolescencia. Y Luisa todo te lo cuenta. Dice: Isabel no me permitía echar sobre el lado izquierdo porque no me corriese fácilmente algún humor dañoso al corazón, y hacíamos cruzar los brazos sobre el pecho en forma de cruz, y luego, tirando la camisilla hasta los pies, hacía que un doblez de ella dividiese las rodillas, y en el verano hilvanaba la ropa de la cama por los dos lados por la salud y por la modestia que tanto ella cuidaba. A ver, yo en realidad estoy convencida de que toda esta ingeniería de la represión tuvo el efecto contrario en Luisa y que seguramente se pasaba las noches teniendo pecado de polución consigo misma. Eso es bastante probable. Pero el estoicismo con el que nuestra pobre Luisa soportaba los rigores de Isabel acabaron llamando la atención de su tío, que la vio tan dada al sufrimiento que se comprometió con su formación espiritual y la obligaba a llevar al extremo estas prácticas de imitatio Christi bajo la vigilancia de una de las sirvientas, o sea, otra sirvienta, a la cual ordenó, bajo de obligación de gran secreto, que tomase a su cargo humillarme con mortificaciones y disciplinas. Y a mí me mandó la obedeciese en esas cosas, recibiéndolas como saludable purga para aumento y fortificación de la salud de mi alma. Había un oratorio muy conveniente y secreto, y fuera de él otras partes, que lo eran harto, donde ella me ordenaba diversas veces que la esperase. Y entrando, cerradas las puertas con ella, con severo rostro, o grave por lo menos, me mandaba descubrir las espaldas. Y quedando desnuda hasta la cinta, con una beatilla presa debajo la barba que llegaba a cubrir el pecho en modo decente, hincada de rodillas,
ofrecí a nuestro Señor aquel sacrificio como el más duro y áspero, en mi opinión, que se me podía mandar. A ver, igual, esto lo hemos pensado, este episodio requería un poco de trigger warning. No vamos a seguir con el audiolibro de la infancia y la adolescencia traumáticas de Luisa porque de verdad se te acaban saltando las lágrimas. Un poco. Luego, con 25 años, que se dice pronto, Luisa consigue el permiso de su tío para independizarse y al año siguiente mueren al fin esa sabandija y su mujer, quedando Luisa, en sus propias palabras, libre al fin. Y ahí, amigas... Ahora sí, decide Luisa que ni se va a casar, ni va a ser monja, porque quizá la posibilidad de estar sujeta a más vejaciones en un entorno doméstico conventual pues la aterraba, y ella redacta, como os contábamos antes, sus votos, entre los que incluye el deseo expreso de martirio. Y amigas, ¿a dónde te vas si estás sedienta de penitencia, si te atraviesan ansias de autodestrucción, si lo único que quieres es hacer rostro a todo género de muerte, tormentos y riguridad? A ver, la respuesta a esta pregunta no tiene premio de gorra, 1, porque ya lo hemos dicho antes, y 2, porque es evidente. Da igual en qué siglo leas esto, la respuesta a esa pregunta siempre, siempre, siempre es a Londres. Londres. El 24 de junio de 1605, Luisa abandona Valladolid y se va a Inglaterra. Se va, como ella misma le escribe a su amiga monja recoleta en Medina del Campo, Isabel de la Cruz, sola de todo lo conocido. Pobrecita, sola de todo lo conocido, pero se va sola, pero ella sabiéndose muy capaz de establecer una red epistolar lo suficientemente tupida como para sentirse arropada por todas sus viejas amigas en su nueva vida de mártir expat. Y en la misma carta le pide a su amiga Isabel de la Cruz que no se olvide, Isabel, de mí, por amor de nuestro Señor, que voy con toda la necesidad posible de la ayuda de buenos amigos y cada día la tendré mayor. Me siento muy identificada con ella. Carmen, tú viviste mucho en Londres, ¿verdad? ¿Cuántos años viviste en Londres? 8. Todavía me estoy recuperando. Claro, entonces lo sé. Sí. Yo por eso sé que hay afectadas que han vivido en Londres. Por eso yo he decidido traerte algunas citas del epistolario de Luisa de Carvajal y es otro juego distinto a la tómbola. Y tú me vas diciendo si tu experiencia de llegada a Londres en el año 2009, 10, 11, 8, seguro que también un poco guiada por pulsiones martirológicas, porque nos conocemos, Sí. pues se sintió un poco como la de Luisa. Sí, me va a dar muchísimo PTSD este POV. Eres una chica que llega a Londres con su maletita cargada de sueños, pero vamos allá. Tenemos que decir, porque estamos criticando mucho Londres, que rescatamos de Londres sin dudarlo a las maravillosas chicas del Volcán, un podcast estupendo, y a Jorge Garriz de Romancero Books, que están allí ellos un poco como de jesuitas mártires resistiendo. Pero sigamos con ese POV. Mi casita, dice Luisa, mi casita es en un corral cerrado, con su puerta a la calle, que de este género hay muchas en toda la ciudad. Y considérele vuestra merced lleno de sierpes, porque todos son grandes herejes, y de ellos estoy cercada por todas partes. Y a veces fatigan demasiado con ruido en la misma pared donde duermo, que es todo oír asadores y gente que guisa, come, juega y bebe, y los viernes parece que crece. Hooligans transhistóricos, sí, es que totalmente O sea, sí. uno, sí. Seguimos. Aquí son las cosas tan caras como en la corte de España y muchas de ellas más. El pan siempre, cuando barato, a 4 peniques las 2 libras, casi 24 maravedíes o 23. Y el negro, que es lo que más se usa, y no sé si es de centeno, a 12 maravedíes o más, 2 libras. Pensad, 2 libras el pan en 1590 es una barbaridad. El carnero vale ahora la libra, casi a 30 maravedíes o más, que así sale, aunque no se vende por libras, que es otra incomodidad. Y se ha de comprar lo que se usa, aunque no sea menester, y no se puede la carne guardar acá tanto como allá, ni en invierno más de 3 días o 4, por la humedad debe ser. Las gallinas chicas a 3 o 4 reales pasan ahora, y los capones a 6 reales, que son como una gallina buena de las de España. Está obsesionado. Una perdiz por 3 reales siempre, y no son buenas las perdices. Un conejo por 1 real y 12 maravedíes o 20. La fruta y verdura muy caras. Y el agua 2 veces más que en España. Y la ropa que se lava, lo mismo. Y el vino, sin comparación, más caro. Si es blanco, aunque de esto no gastamos en casa, me encanta Luisa, como yo no bebo, ni más que carnero y vaca y gallina muchas veces, a que mucho me fuerza mi complexión, que es en esto molesta,
y enojosa. Luisa, la lista entera de la compra. ¿Habéis visto el vídeo este de Samantha Hudson que se hizo viral en pandemia en el supermercado diciendo las verduras están muy caras? Luisa de Luisa Carvajal. ya lo hizo antes. Pero sí, es verdad. Cuidado porque uno se cree que el martirio es todo tormento y sacrificio y luego resulta que la tortura es que no puedes entrar al Tesco a comprarte ni pagarte un caramelo directamente. Seguimos. El aire de esta ciudad es espesísimo y sucio. En las calles dan el rostro pesadamente. En el verano apenas queda persona noble sin salirse fuera. Quedan mercaderes y no todos, tiendas y extranjeros negociantes. Una de las penosas cosas que tengo que ofrecer a nuestro Señor es estar en Londres. Tan mal lugarazo es como esto. Tan mal lugarazo. Es que mi yo de 2008 se siente de verdad muy representada. Y Luisa sigue, ya es la última. Lo odia. Prometo a vuestra excelencia que parece que hay aquí más plagas que las de Egipto, fuera de las del alma y de la peste, que ellos llaman plaga. Y con todo la alaban terriblemente y dicen que es Londres paraíso en la tierra, sin cansar jamás de decir mal de España. Y tienen opiniones tan bajas e indignas de nuestra tierra y de la gente de ella, que eso solo puede servir de hacer bien dura mi peregrinación. Y también no aman extranjeros y dicen de sí que entre ellos es cosa muy natural. A ver, y a pesar de todo, se quedó. Porque, ¿Como tú? Como yo sé lo que le pasaba a Luisa y era cabezonería. Esto pasa. Un día más, todo lo que te pasó a ti, o a mí, esta vez ya le pasó a alguien de los siglos XVI y XVII, es espeluznante. Lo único que le pasó a Luisa y a ti, por suerte, Carmen, no te pasó, es que al poco de llegar a la ciudad tuvo lugar la llamada Conspiración de la Pólvora, que era una operación orquestada por católicos ingleses que pretendían hacer volar el Parlamento por los aires y matar al rey Jacobo I por no defender los derechos de los católicos. ¿Y quiénes estaban involucrados? No me digas más. Los amigos jesuitas de Luisa de Carvajal. Luisa era todo problemas. Claro. Para cualquiera, esto sería un momento malísimo para aterrizar en Londres, peor que ningún otro, y mira que los hay, pero para Luisa, en realidad, era todo lo contrario, porque con la conspiración aumentaron las persecuciones a los católicos y, por tanto, los martirios, que era lo que más le gustaba a ella. Uno de sus pasatiempos favoritos en Londres era ir a la cárcel a hacer compañía a todos esos jesuitas apresados y en las horas en las que esperaban para ser ejecutados, ella estaba ahí y luego escribía feliz sobre estas visitillas en sus cartas. Por ejemplo, yo fui la semana pasada a una cárcel donde hay 6 sacerdotes y otros católicos que yo conocía. Y estuve 1 hora o más y me volví con harto consuelo, con mis 2 inglesas que fueron conmigo y yo con mascarilla. Y no os penséis que Luisa pasaba las horas distrayendo a los sacerdotes para que no pensaran en su muerte inminente con grandísima repugnancia. Como decía, A ver, grandísima repugnancia, amigas. ¿Qué monja nos ha transmitido el mantra de la grandísima repugnancia que siempre tenemos a mano para quejarnos de cualquier calamidad? Esto lo tenéis que saber. Grandísima repugnancia. Es la cosa que más hemos repetido en este podcast. Nos levantamos y Bueno, no pasa nada, habrá otras ocasiones. He de decir que yo había puesto en letra mayúscula y en amarillo, espero que se la sepan sí o sí. Pero no pasa nada. Cuadernito de monja siempre a mano. Era María de San José. Agustina Recoleta mexicana. No pasa nada. El caso es que Luisa no dedicaba esos ratillos carcelarios a suavizar la grandísima repugnancia de los católicos en su situación, sino a animarlos a no renegar de su fe. O sea, cuando ellos querían desdecirse porque preferían, la verdad, no morir torturados y descuartizados, ella les animaba a que no lo hicieran y a que fueran sonrientes, risueños, felices a la muerte, fuera como fuera, por muy desgarradora que fuera lo que les esperaba. Quizá, para inocularles su enajenación de radicalizada, les leyera algunos de sus propios poemas. Porque no lo hemos hablado esto, pero amigas, Luisa escribe muchísima poesía que os recomendamos leer inmediatamente. Y estoy convencida de que cuando los jesuitas le confesaban en el calabozo sus miedos, cuando se abrían con ella y temblorosos reconocían sus ganas inmensas de renunciar a la fe y seguir con su vida apagada y mohosa de gallina protestante, pero vida al fin y al cabo, pues Luisa les decía, no, mira, escucha, y les recitaba esto. Qué pies, qué manos, qué heridas, qué cabeza coronada con la corona que fue por mi soberbia inventada. ¿Quién la tuviera, rey mío, en sus sienes apretada? Y que con esto mi dicha llegara a serme enclavada en una cruz cual la vuestra y en vuestro amor abrasada.
Ella es fuerte, ella es exaltada. O sea, tú estás al borde de ser despellejado y Luisa te dice abrazada. Ahora, claro. Tío. ¿No lo vas a disfrutar? ¿Estás segura de que no? Ella es un poco, ¿sabéis esa señora que chillaba queremos ir a misa en el Valle de los Caídos? Luisa. Quizá era un poco Luisa, la verdad, gritando eso a sus pobres exseminaristas de Valladolid. La verdad es que fue una Erasmus bastante guay, Luisa, porque puso un poco la ciudad patas arriba. A ver, nos encantaría teneros aquí hasta altas horas de la madrugada desgranando cada travesura perpetrada por Luisa durante su Erasmus martirológico, porque la vida de Luisa pide película, pide serie, pide ficción sonora, pide fotolibro, pero no podemos. A ver, creednos si os decimos que durante sus 9 años en Londres, Luisa no paró ni un segundo. Ella la vida contemplativa le daba urticaria y entonces mientras gestionaba, por ejemplo, el envío de unas tijeras de oro desde Valladolid para poder seguir con sus bordados en Londres. Yo aquí entiendo muy bien a Luisa porque ella necesita sus tijeras de Valladolid. Sí. O sea, no se podía comprar, no le daría el dinero para comprarse unas tijeras en Londres. El pan costaba 2 libras. Era todo carísimo y entonces ella era como, yo estoy acompañando a los mártires, pero que mis tijeras lleguen desde Valladolid. Y mientras tanto se pasaba horas estudiando métodos de preservación de cuerpos de mártires desmembrados también. Qué tía, Luisa. Porque Luisa también echaba sus ratillos en Londres. Es que Londres, de verdad, que te puede hacer cosas en la cabeza muy peligrosas y ella mercadeaba con reliquias y mientras también a la vez pasaba ratos reclamando a su best friend Magdalena de San Jerónimo su cruz con clavos favorita, porque ella estaba convencida de que Magdalena se la había sacado del equipaje. Era bastante increíble. Todo esto en cartas, o sea, vendía reliquias, compraba reliquias, pedía su cruz con clavos favorita y a la vez se dedicaba a hacer campañas de alteración del orden público para escandalizar a los protestantes mohosos. Todo lo hacía. Y claro, en al menos todo esto, en al menos 2 ocasiones y para su propio resarcimiento, terminó Luisa encarcelada. La diplomacia española no sabía qué hacer con este gremlin del catolicismo porque le rogaban todo el mundo, todo el mundo estaba en plan, Luisa, por favor, vuelve, no nos podemos permitir esto. Y Luisa, por supuesto, se negaba una y otra vez. Refiriéndose al embajador, le escribirá a uno de sus amigos jesuitas: pero por otro cabo el embajador no puede llevar en paciencia que yo no quiera irme de Inglaterra y apriétame terriblemente con que es temeridad estar aquí y toda la culpa la tiene el padre Miguel Valpolo, porque por su solo voto vine y permanezco. Claro, eso por leer Martirios. Contra el resto de todas las opiniones de hombres doctos, sabios y espirituales que me conocen en Roma y en España y en Inglaterra. A ella le encanta. A ella le encanta. Y es que, claro, el ejercicio de autonomía que suponía la supervivencia en Londres hizo que Luisa se olvidara rápidamente de su identidad de vil gusanillo complaciente y se dedicara sencillamente a los problemas, al jaleillo, a vivir para la anécdota todo el rato. En una carta escrita el 29 de junio de 1608, ni un día antes ni un día después, a su amiga Inés de la Asunción le cuenta cómo llegué a ser presa. Y atentas porque en esta carta es que pestañeas un segundo y te pierdes a Luisa de Carvajal dándote la gran lección de tu vida en storytelling. No quiero dejar que sepa de otros primero cómo llegué ya a ser presa, gracias a nuestro Señor. Y porque sé cuánto gustará de saber cómo y por qué, muy en particular, le daré de todo cuenta. A mí pocas cosas me gustan más en la vida que alguien que sabe cómo introducir una anécdota y engatusarte con ella. Sigue. Fui un día a comprar una sábana de altar a la calle de Chepside, que es la mayor y más llena de todo Londres en gente de trato y error de fe y odio al Papa, en que se aventaja al resto de la ciudad. Y con alguna ocasión pregunté al mancebo de la tienda donde llegué si era su hermana una moza que estaba cabe él, y dijo que lo era en Cristo. Y pareciéndome demasiada devoción le dije si era católico y respondió: ¿Católico? No lo permita Dios. Y dije yo: no permita Dios que lo dejéis de ser, que eso es lo que os importa. Con lo cual quedó trabada plática de religión y acudió su amo y ama y otros mozos y algunos mercaderes vecinos y preguntaron de modo que me obligaron a detenerme 2 horas en la calle de pie, los brazos sobre el tablón de la tienda. Estaba súper incómoda Luisa y harto indispuesta, pero de esto me olvidé y la lengua se desenvolvió tanto que me entendieron muy bastantemente. Mira, yo solo quiero resucitar a Luisa y que me lleve de la mano al Corte Inglés y lee una guerra de religión en la sección gourmet. O sea, es lo único que... Escaparates y apostolado no hay por qué elegir. Era totalmente Karen, Luisa de Carvajal. Sí. Ella sigue y dice: y con eso
Corrimos con la plática adelante sobre la misa, sacerdocio, confesión y puntos semejantes, pero lo más del tiempo se gastó en si el Papa era cabeza de la Iglesia y las llaves de San Pedro habían quedado sucesivamente en ella y en los papas hasta hoy, y si la romana católica religión es solamente la verdadera y en que solo se pueden las almas salvar. Y yo siempre procuraba irles apretando en que fuera de ella, forzosamente, se han de condenar. Ella siempre apretando, pero la culpa de la que se lió después, a partir de este momento de evangelización de escaparate, no es suya. Ella no. Luisa tiene clarísimo cómo echar balones fuera y dice, ¿cuáles eran estos hombres? Se puede algo ver en que, habiendo yo hablado en las mismas cosas diversas veces con otros herejes, o sea, había otros herejes mejores, que eran buenos herejes, pues nunca mostraron enojo. Es verdad que la señora de la tienda procuraba aumentarle en todos, diciendo que era lástima que me sufriesen y que sin ninguna duda no era mujer, sino sacerdote romano en hábito mujeril. La culpa, fuerte, la culpa fue de esa señora de la tienda, claramente. 15 días después, Luisa ya se ha olvidado completamente de todo porque todo le da igual a Luisa, pero la gente de la tienda no se ha olvidado. Y un día ve Luisa que la persiguen por la calle, la acorralan, dice, mirándome con unos ojos de basiliscos, porque ella es súper fantasiosa, y acompañados de un alguacil. Luisa y sus doncellas, que se llamaban Ana y Fe, acaban en la cárcel de Cheapside. Acaban en la cárcel, pero que nadie se desaliente porque si alguien sabía hacerse con cualquier lugar, por precaria que fuese la situación y por hostil que fuese el entorno, esa es obviamente Luisa, forofa del martirio, y en realidad hay muchísimas lecciones muy útiles del día a día en la vida de Luisa de Carvajal. Ojalá estuviera ella ahora mismo aquí publicando libros y no Marian Rojas Estape para dar lecciones de vida reales. Mejor nos iría como sociedad. Ella se las sabe todas, porque es que al segundo día de estar en la cárcel, ella te cuenta. Ya estaba el carcelero y mozas muy mis amigos y me dejaban entrar en su aposento algunos ratos, que era mejor que el mío. Y el último día empezábamos a comprar nuestra propia comida con gusto suyo por medio de nuestro criado y a guisarla a mis compañeras en su cocina de ellos, que era pegada a nuestro aposento, y sufriéronme hablar muchísimo y fuertemente en la religión. Ahora pensaron todos que fuera desterrada y se han maravillado cómo quedó en el reino. O sea, ella saliéndose con la suya a toda costa. Siempre, sin palabras. Sinceramente, el cuajo que tenía Luisa para meterse en el calabozo de todos estos jesuitas y murmurarles al oído exaltaciones martirológicas, mientras ella misma, a la mínima que cae en la cárcel, se quita de penas y martirios y se las apaña para vivir como una reina. O sea, la audacia de Luisa de Carvajal es fuerte. En realidad no queréis todas tener como, aunque sean las migajas de la autoestima que tenía Luisa, esa sassiness, esa templanza, porque nosotras la necesitamos. Nosotras, vive Dios que la necesitamos. Al parecer, Luisa, cuando paseaba por esa calle, que era el cogollito comercial de Londres, de pronto, que era una reina del espectáculo, se arrodillaba y se ponía a besar su crucifijo y la gente chillaba, una papista, que la cuelguen, que la cuelguen. Es que visualizad la escena. Bastante más trepidante el día a día de Londres de Luisa que el tuyo. Muchísimo más eso. Muy trepidante, muy polifacético, porque además el catolicismo desmedido de Luisa la llevó, como os decíamos antes, a obsesionarse con la manufactura de reliquias de mártires. No le hacías cosa nada. No le hacías cosa nada, pero antes de llevarnos las manos a la cabeza con la carroñería de Luisa, quiero decir que te puede pasar, porque el otro día dos lesbianas muy queridas me contaron en la misma conversación que ellas guardaban un mechón de pelo de sus novias del instituto. Entonces, ¿escuchamos? Pero no juzgamos. No estamos para juzgar, la verdad. En 1610, Luisa se encargó de ser la anfitriona de la última cena que le ofrecían a él y a otros 20 católicos al benedictino John Roberts antes de ser martirizado. A ella le encantaban estos momentos. Claro, tenía como pulsión hacia la tragedia. Cuando John Roberts y Thomas Sommer fueron ejecutados, después de esa cena, Luisa recogió sus restos... Con la cena en el estómago todavía. Luisa recogió sus restos y los escondió en su casa para repartirlos después como reliquias. Y ella todo te lo cuenta. Ella te dice, murieron los dos padres juntos y al un lado 8 ladrones y al otro otros 8. Fueron sacados de allí y una noche vino a pedirme licencia un padre Benito para traerlos a mi casa. Proveí de un coche inglés y así trajeron al padre Roberts menos una pierna que se les cayó. Es que, cosas que pasaban.
yendo los guardas tras los que los sacaron y medio cuerpo del otro santo. Yo me tuve por dichosa con tales huéspedes y de poderlos servir en tanta necesidad, que no se hallaba un solo rincón seguro ni aun medianamente en que ponerlos. Para aderezarlos, pusieron en el suelo un brazo con su medio pecho y espalda y el otro con el otro medio. Extraño espectáculo ya, Luisa, menos mal. Extraño espectáculo y motivo de oración ver aquellas armas tan frágiles con que pelearon tan sin fragilidad animosamente. Volaron al cielo aumentando allí los intercesores e hicieron dichosa mi casa con tan ricos despojos. Ella dice, medio cuerpo de un santo, vaya, pues que he de decir que escribe de todo este estropicio de morgue mal gestionada con una frialdad con la que vi el otro día en un episodio de Crims hablar a un forense, o sea, es esa misma normalidad extraña, porque Luisa estaba día sí y día también envuelta en ese ajetreo de reliquias, a ella una morgue no le asustaría. Recuperar los cuerpos de los mártires no era tarea sencilla. Un testigo del proceso de canonización de Luisa de Carvajal... Spoiler, nunca la canonizaron, evidentemente, o sea, no pasó. Luisa no es santa, por lo que sea. El testigo cuenta esto. Y que en descubrirlos y sacarlos, los cuerpos, se trabajaba mucho y era bien necesaria la diligencia de la santa, o sea, de Luisa, pero no, y conocer su santidad y celo para aceptar trabajo y peligro semejante. A los mártires los echan hechos cuartos en un foso muy hondo y luego encima de ellos, enteros, de los malhechores, o sea, cuerpos de ladrones encima de los mártires. Algunas veces 20 y hasta 30. Y a todos los cubren muy bien de tierra y de entre todos estos cuerpos hacía la santa desenterrar y sacar los benditos cuerpos de los martirizados. Y siendo el testigo uno de los que asistieron a este trabajo, levantó un cuerpo entero de un hereje de tan buena gana y con tanta fuerza que habiéndole asido de los brazos se le vino a caer encima y echó en el rostro una gran bocanada de inmundicias que aunque lo era y de un cuerpo de uno de 2 días enterrado no le dio asco ni horror, antes le parece con el buen afecto que lo hacía por habérselo mandado la santa doña Luisa. Y ella recibió con gozo y alegría extraordinaria, dando muchas gracias a todos los que habíamos acudido a hacerle este servicio. Ella es fortísima. Ella los componía y aderezaba y guardaba, luego, los trozos, y ponía en cajas de plomo con los títulos de quién era cada uno, sobreescribiendo de su mano. Este es el brazo, muslo, pierna, mano o cabeza del mártir fulano. Esto lo hizo el proceso. Púsola aquí su indigna sierva Luisa de Carvajal. Ella firmaba los trozos. Espectacular. Y cuando sabía que los habían de sacar de la prisión a martirizar, la noche de antes se iba a cenar con ellos y a lavarles los pies. O sea, los mismos pies que luego ella iba a desenterrar, aderezar y etiquetar. Eso es. Tuvo muy mala infancia, ¿eh? Ya lo hemos advertido lo primero. Creció, tuvo una infancia durísima. Y entonces les lavaba los pies besándoselos con mucha humildad y devoción y tratando con ellos aquella noche muchas cosas de espíritu. Joder, Luisa, la verdad. A ver, vamos a encarrilar todo esto. Elizabeth Rhodes, que es una académica inteligentísima, sostiene que todas estas barrabasadas penitenciales fueron en realidad para Luisa un camino de autodeterminación que resultaba inalcanzable para cualquier mujer en el siglo XVI. Cuando le confiscaron a Luisa al llegar a Inglaterra en 1605 todos sus instrumentos de penitencia, se los quitaron en la aduana y Luisa, paradójicamente, inició un camino de construcción identitaria a través del sacrificio, pero que ya nunca estaría orquestado y gestionado por otros, sino cincelado única y exclusivamente por ella misma. Luisa, la verdad, fue lo suficientemente hábil como para apropiarse de todos los dispositivos contrarreformistas diseñados para restringirle, es decir, para las mortificaciones, la abnegación y la supeditación a la voluntad divina, y ella pues los convirtió, los métodos, pues bueno, chica, no fueron los mejores, pero los convirtió en una cajita de herramientas para su propia liberación. A ver, se las apañó para hacer lo que ninguna otra mujer del siglo XVI había logrado, que era formar parte activa del atroz espectáculo misionero. Ese mérito tiene. Claro. La santidad no, pero ese sí. Y pues Luisa, que había integrado en su cuerpo una ética de la penitencia desde la infancia, aprendió con los años a transformar pues todas aquellas mortificaciones dolorosísimas en algo que se parecía a una erótica del sacrificio, que tenía muchísimo menos que ver con esa épica del mártir Yados horrorosa, que con saber instrumentalizar
quizá un poquito exaltadamente, pues todo el arsenal de la retórica gore de la Contrarreforma. A mí me convence. A mí también. A ver, en realidad podríamos seguir hablando durante muchísimas horas de Luisa de Carvajal porque tenemos que decirlo, ha sido el guión más largo hasta la fecha. Eso es lo que acabáis de Al presenciar. aire libre y el guión más largo. Porque nos ha costado muchísimo parar, porque estamos muy enganchadas al anecdotario delicioso que es la vida de Luisa de Carvajal. Yo creo que de aquí nace otro libro probablemente, porque... Todas adictas a Luisa, todas, no sé, Carvajalers. Gracias, amigas malagueñas, por estar aquí con nosotras. Gracias, Sara. Viene ahora por fin Luli Bono. Y para las que no tenéis la suerte de escucharnos desde Málaga, pues nos vemos en 2 semanas. Adiós, Gracias. muchas gracias. Las hijas de Felipe, una producción de Podium Podcast. Escrito y narrado por Ana Garriga y Carmen Urbita. Diseño sonoro, Elizabeth Búa. Producción ejecutiva, Jesús Blanquiño. Sintonía, Caliza. Escucha todos los episodios en Podium Podcast y todas las plataformas de audio.